Me acuerdo que con un amigo común, con Juanjo Linares en la bicicleta, al principio, pues un día salimos, y digo, bueno, ¿qué vas a hacer? Digo, Juanjo, mientras que haya puerto, pedales y piernas, la última pedalada la voy a dar. Que subir arriba, bien, que no subo. Pues bien también, que subo y bajo. Pues fenomenal, que no, pues hasta donde hemos llegado. ¿En qué punto del puerto estás ahora mismo? No lo sé, no lo sé. Tampoco lo quiero saber. No, no lo quiero saber. Yo quiero saber que hoy estoy aquí, que estoy con vosotros, que estoy súper feliz. Mañana, ¿qué pasará mañana? No lo sé. Tampoco tengo interés. Yo ya últimamente no tengo interés en saber, a más de 3-4 días de mi vida, no tengo ningún tipo de interés, pero ninguno. Claro que lo recuerdo. Recuerdo varios días ahí. Ese día fue, como diría, tremendo. Bueno, yo estuve una semana ingresado en Úbeda y bueno, tal. Y entonces, pues Paco, un amigo, Paco Malagón, cirujano de amigo, pues me dijo, bueno, cuando te hagan el TAM me llamas. Fue curioso porque a mí como, como me gusta tanto investigar y preguntar, yo la noticia de que mi padre tenía cáncer la sabía antes que ellos, porque hablé con un médico y cuando me lo dijo, y yo mi reacción fue colgar con la persona que me llamó y llamar al gestor y decirle, Manuel, ¿qué se llama? Digo, Manuel, tenemos que agilizar esto. Digo, pero eso sí es súper importante cuando te llame mi padre, que parezca que yo no te he llamado porque nadie sabe nada. Entonces me llama y me dice, Afonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ya te han dicho lo que hay. Y le dije, pues, no me han dicho nada. Ah, no. Y dice, no. Y yo me quedé así. Y hubo un momento en que sentí un silencio. Ese silencio no se me olvidará jamás, porque ese silencio, yo sabía que ya lo que viniera después no iba a ser precisamente una noticia. O sea que, y ya me dijo, mira, pues tiene un cáncer, ta. Y yo cuando me dijo eso, prácticamente lo que dijera después, no lo sé. Yo ya me quedé como bloqueado. Yo dije, hasta aquí hemos llegado, esto ya, mi vida se acaba ya. Y cuando es, no sé ni cómo cortamos, ni lo que le dije, ya no lo sé. La cuestión que fue colgar, me puse a llorar. Estaba ahí María, estaba Verónica, después Francisco vino después, y yo me puse a llorar, nos pusimos los 4 a llorar, y en ese momento, pues ves que tu vida pues, se ha acabado. Te sueltan la noticia, la bomba y ala, ¡pum! Porque a nosotros la primera vez que fuimos a Jaén, que nos vio el oncólogo en Jaén, pues vinimos desde Jaén a Sabiote llorando, porque nos dijo que claro, como en el colon, pero ya se había salido fuera del colon, tenía afectado el hígado, y le dijo a Alfonso, bueno, ¿y operación? Dice, no, es que fue muy seco. No, operación no hay. Dice, entonces, pues, quimio. Dice, me dice, señora, es que la enfermedad de su marido es mortal. Yo ahí en ese momento no pude responder. Bajé la vista, me dio por llorar, y Alfonso dice, no, sí, ya lo sabemos. Decía que iba a durar una semana y fíjate, ya vamos casi por 3 años. Muchas veces le decimos, tú no te ibas a morir ya, ¿qué haces todavía aquí cuando sale así el tema? Dice, madre mía, con lo mal que lo pasamos. Y digo, y te ibas a morir tú poco pronto y todavía estás aquí dando por saco. Con
la bicicleta empezó por, por culpa mía, porque tenía una bicicleta que se me quedó pequeña y vamos, yo me compré otra y íbamos a venderla y él, en principio lo que dijo, dice, déjala ahí que voy a probarlo. En ese momento pesaba 100 kilos y dijo, déjala y la pruebo y a ver cómo se me da. Y empezó y hasta hoy. La primera contrarreloj que se hizo en Torre Perojí, pues fue que tenía mucha ilusión de hacerla, porque no había hecho ninguna y iba a hacerla. Como ya empezamos con el oncólogo, vaya, ahora que la iba a hacer yo, ya no la puedo hacer. Bueno, Alfonso, vamos a ver. Sí, pero si empiezan con la quimio, empiezan con la esto, pues. Pero bueno, Alfonso, vamos a ver, vamos a dejarlo. Cuando dio la casualidad de que la contrarreloj, si fue el sábado, empezaba la quimio el lunes. Digo, ¿ves? Como si la vas a correr. En ese momento, cuando salió, fue decir, ha hecho la primera, harás más. Que ahí se acababa mi vida de bicicleta. Yo dije, bueno, a partir de ahora pues probablemente ya no pueda bajar más la bicicleta y aquí ya me despido, aquí ya se me acaba. Y entonces cuando llegué a meta, me dice Verónica siempre ha sido sedentaria, y me dice, ya sé lo que quiero de regalo para mi cumpleaños. ¿Qué quieres? Dice, una bicicleta. ¿Tú una bicicleta? Dice, sí. Digo, ¿y eso? Dice, porque he pensado que sí, claro, si mi padre no tiene ganas, si me regaláis una bicicleta, pues tiene que salir a enseñarme, tiene que salir conmigo, para salir con él y así que no pierda las ganas de salir en bicicleta. El año siguiente tuvimos el privilegio de que ella, con muy pocos kilómetros, se atrevió y hizo la crono. La verdad que es una emoción enorme, porque el circuito es un ida y vuelta, entonces yo salí detrás de ella, y claro, si es que no tenía... Ahora ya me deja atrás, pero bueno, entonces no me dejaba atrás. Y la cogí, y yo cuando eso, ella iba también muy cansada, y cuando justo nos cruzamos, que yo iba a dar la vuelta, pues la animé, vamos, tal, y ella se vino arriba. Muchos nervios, luego disfruté mucho, pero la recuerdo con muchos nervios y muy emotiva. Y esos metros finales, una felicidad plena de que yo estaba allí, de que ella estaba conmigo, de que ella había cumplido, no un sueño, porque el sueño realmente era mío, pero había hecho el esfuerzo enorme de estar allí. Y llegamos a meta juntos, nos pegamos una talla que para qué. No quiero guerrear contra nadie ni contra nada. No quiero sentir que tengo que derrotar a nada. No quiero voces bélicas que conducen al sufrimiento y desembocan en la nada. Hablar de María Pérez y no emocionarme es muy complicado. Hay un momento, ese viernes a la tarde, en que estábamos hundidos, pero hundidos que no sabíamos el siguiente paso, ni dónde, ni cómo, ni de qué manera. Entonces me llamó su padre, ¿qué ha pasado? Mira, pues me pasa esto. Y dice, pues mi María está trabajando, ya estaba en Málaga y trabaja en esto. Ella es cirujana, hasta que María me llamó y gracias a María estoy aquí, a María y su equipo y a Paco Malagón, evidentemente. Pero María fue la primera que me llamó y me dijo, que de esto salimos, que aquí estoy yo. Es verdad que yo me acuerdo del principio de cuando se escacharró Alfonso y siempre hacía similitudes con el tema de la avería de la bicicleta. Como es tan deportista y siempre le ha dado a la bicicleta tanto y contaba la avería de esa manera, ¿no? Y yo desde mi perspectiva, la verdad es que siempre me ha llamado mucho la atención el cómo las personas con esa capacidad, con esa actitud de restar importancia, llamar a las cosas de otra manera, sin quitarle la gravedad y la importancia que tiene, les permite llevar las cosas con mucha más naturalidad, entre comillas, o por lo menos buscando
la naturalidad. Bueno, estoy malo de esta manera, bueno, mañana estaré mejor. El pacto que hicimos el primer día que nos dieron la noticia era ser 100% naturales. Lo que pasa es que al final todos hemos escondido más de lo que quisiéramos, por eso, por intentar, porque tú ves, por ejemplo, pues, llegas a mi casa, lo ves bien, tú estás mal, y dices, y ahora no se merece que yo esté mal, y él lo ha hecho al revés. Yo llegaba a decirle que llorando que no le encontraba sentido a la vida. Y es muy fuerte, y luego me sentía muy mal, digo, qué egoísta soy, y se lo decía a él, me siento muy egoísta. Ahora porque estoy averiado y antes, pero ahora más. Porque ellos están siempre, siempre, siempre pendientes a mí. Aunque yo los vea que parece que no, que estaban para allá, para acá, que no. Y ellos son fundamentales. Sin ellos, yo no hubiese llegado aquí, ya digo. Básicamente nosotros siempre hemos tenido una relación muy cercana y hemos compartido muchísimo tiempo, pero de un tiempo a esta parte compartimos mucho más tiempo e intentamos disfrutarlo mucho más, porque es cierto que no sabes hasta cuándo va a estar contigo, entonces intentamos aprovechar bastante más. Cuando decimos somos y estamos, ¿por qué lo digo siempre? Porque somos una familia y estamos como una familia. En que ahora en este caso, pues soy yo el que está viviendo una circunstancia, pero en cierta manera no, y sin cierta manera, ellos también la viven. Como cuando ellos viven otras circunstancias en que por los demás estamos ahí para apoyarlos. Porque claro, lo que hablábamos antes, si tú estás solo no llegas a ningún sitio. Recuerdo que en Andújar hubo 2 días que me vine abajo, lo que fuera, pues me caí, y María estuvo ahí. Y yo eso, pues como con Paco y con María. Son todo para mí. No puedo, si yo en la vida puedo agradecerle algo, es la familia que tengo. Increíble, increíble. Además, les digo, Verónica empezó a montar bicicleta por estar conmigo. Mi hermana Carmen, con 52 años, empezó en la bicicleta por estar conmigo. Mi hermana, cuando sabe que me gusta alguna comida, me la lleva. Sus hermanos de María, continuamente llamando. Y hermanos igual. Te sientes muy querido y cuando tú ves eso, ves que te quieren tanto, pues. Entonces, pues tiene una avería y está yendo al taller cada ese, pues para ver si le arreglan la avería. Es así, lo mismo que esto es un puerto de montaña que estamos subiendo, que es duro, pero nos vienen llanos de vez en cuando. La bicicleta a mí me aporta muchísimas cosas. Me gusta la bicicleta, entre otras cosas, porque me aporta soledad. A mí me gusta mucho estar solo. La soledad me gusta. Yo había muchas veces que lloraba en la bicicleta. Muchas. De ir pensando cosas. Por ejemplo, o sea, ya al principio la muerte pensaba mucho y pues me daba por llorar. Y yo iba llorando, igual que otras veces me cuento chistes, me cuento historias, voy riendo y alguno que se cruce dirá, y tiene que decir riendo. Y yo siempre he hecho lo mismo. He salido y he dicho, ¿qué me andas? 3 kilómetros, 4, 5, pues yo voy a tirar lo que pueda y yo voy a apretar. Y hasta ahora siempre he hecho la hora y media que solemos hacer entre semanas, la he hecho siempre. Y el cuerpo me ha respondido, o sea, es decir, si he salido que no podía tirar de la bicicleta, y cómo es que he hecho 35 kilómetros y llego anímicamente, ya que prácticamente no me duele nada. Viene vivo, con ilusión, con ganas. Entonces, claro, cuando estuvimos, el primer año que Francisco fue a clasificatoria a Portugal, a Coimbra, pues yo estaba recién operado, en fin, yo no estaba saliendo entonces con la bicicleta. Y yo dije, si el año que viene estoy vivo, el año que viene estoy yo aquí corriendo. Entonces, de golpe, llega un día y dice, he pensado que me voy a preparar para Portugal. Porque primero vas a Portugal para clasificarte para el Mundial. Digo, bueno, yo siempre le digo, bueno, si tú lo ves bien, tú lo has creído conveniente, pues vamos a Portugal. Y bueno, la verdad es que yo al Mundial fui, porque al Mundial hay que clasificarse, y entonces pues hablé con la organización y me invitaron, yo me he liberado, yo voy a vivir la experiencia. Si quedo el último, perfecto, y si no quedo el último, pues hacemos una fiesta.
yo recuerdo, porque eso no se me va a olvidar a mí nunca, el día que se lo diagnosticaron allí en el hospital, claro, te derrumba y te viene abajo. Y él me cogió así por los brazos y me dijo, Verónica, esto es la vida. Y me quedé así, ¿qué dices? Y me dijo, sí, que esto es vivir. Y en ese momento no lo quería entender. Y le dije, esto no es vivir, esto es una mierda. Y me dijo, no, esto es vivir. Unos nacen, otros mueren y la vida es esto. Cada vez me importa menos lo que puedan pensar de mí, o sea, se te quita de la vida, te das cuenta de que la vida es otra cosa. Y todas estas cosas que antes me han limitado, por alguna digo, "Pues", igual que si no me apetece ir a algún sitio, mira, que no me apetece, pues estoy en un sitio y ya estoy cansado, que no. O me dice, mira, vamos a tal sitio, ¿quién va? Fulano, y dice, pues mira, pues que no voy. Y antes, pues porque me quisieran, o por estar bien, o por, pues iba. Y ahora en cambio, pues no. El aprendizaje que estamos teniendo con la avería de mi padre no nos hubiese dado ni ninguna carrera ni ninguna experiencia de vida totalmente diferente a esta. Entonces, muchas veces nos reprimimos por miedo a qué. Es que no tiene mucho sentido. Cuando te reprimes, que si te apetece llorar, pues ya está, hay que vivir la tristeza, hay que vivir la alegría y hay que vivirlo todo. Como ya te he dicho antes, me hablo a mí misma y estaba en la cochera y estaba llorando y estaba porque fue un momento de agobio y dije, bueno, va a ver, María, vamos a ver, morirnos, nos tenemos que morir todos. No sabemos cuándo. Que Alfonso, pues cuando llegue su momento, se irá. Lo mismo que cuando llegue el mío, me iré. En este momento, el que tiene, como él dice, más papeletas, él siempre dice eso, que el que más papeletas tiene es él. Yo, por ejemplo, recreo mucho y recreo, por ejemplo, el día de mi entierro. Y yo siempre yo no lo veo como se vive ahora mismo. A mí, si me gustaría el día de mi entierro, sería un día que fuera de alegría porque he vivido. Luego él, ¿cómo estás? Yo por las mañanas, ¿cómo has sido? ¿Cómo estás? ¿Vivo? ¿Te parece poco? Digo, no, si ya te veo que estás vivo, eso no hace falta que me lo digas. Yo siempre digo, cuando me preguntan eso, siempre respondo igual, estoy vivo. Si estoy vivo, lo demás ya es totalmente secundario.